Buenas, vamos a comenzar el tema de cuadriláteros, ¿no? Cuadrilátero. Además de decir que formas tienen forma de cuadrilátero, en verdad la figura se conoce incluso desde hace ya más de miles de años, porque así se han hecho las diversas construcciones que ha habido. Por ejemplo, la más famosa son las construcciones egipcias, ¿no? No solo son triángulos, son diversas formas, porque para poder construir diferentes tipos de edificios, requiere dominar, al menos las formas básicas de cuadriláteros, ¿no? O sea, de la antigüedad se conoce varias cosas, la circunferencia, el triángulo y el cuadrilátero, son las figuras elementales con las que hemos podido construir grandes monumentos de la antigüedad, ¿no? Entonces son figuras conocidas, el hombre lo conoce desde hace miles de años. Entonces ha investigado un conjunto de propiedades, un conjunto de regularidades. Ya vimos la de los triángulos, ¿no? Y no solo vimos la de los triángulos en geometría, sino también lo vemos en trigonometría, cuando en el triángulo rectángulo utilizamos, por ejemplo, las razones trigonométricas. Las razones tal cual se conocen también hace miles de años, porque nos permitir relaciones entre lados, y eso es vital para la construcción, ¿no? Probablemente para la irrigación, para la construcción de canales, para el levantamiento de las ciudades. Si usted no conoce la matemática, no va a llegar a ningún lado. Un ejemplo habitual, aunque los profesores siempre se quejan, sobre todo de matemática, ahora es en estos momentos interdisciplinarios que existen, sobre todo para el curso, cuando están en figuras geométricas, a los chicos se les manda a darse cuenta, por ejemplo, que la construcción o el diseño de una mesa, de una silla, usa las figuras y las requiere para poder construir y diseñar cómo se debe ver una silla, aparte de otros criterios, ¿no? Eh, entonces ahí ve que se conoce de cientos de años y tiene una utilidad práctica diaria. Ahora, la queja de los profesores de matemáticas generalmente es que eso aleja mucho se pierde mucho tiempo en el tema de el diseño en sí, ¿no? En el cojo de materiales, en la divagación, en el debate de cómo construirlo, en lugar de concentrarnos en lo básico de la matemática, que es entender las figuras, sus regularidades, ¿no? Si los diagonales se bisecan, ¿no? Si las diagonales forman ángulo de 90, si los ángulos opuestos se tienen ángulos opuestos, hay propiedades. Entonces, en lugar de concentrarse probablemente en las propiedades que no son fáciles de entender, porque yo veo triángulos es una cosa enorme. Cada trazo seguro le costaba más que el anterior. Y entonces, en las figuras requieren mucha constancia para poder comprender todas las regularidades, ¿no? Listo, entonces todos son cuadriláteros, ¿no? Son polígonos, que ya vimos diferentes tipos de polígonos la vez pasada. Hemos hecho fórmula de polígonos, ¿no? Para calcular sus ángulos interiores y sus ángulos exteriores, ¿no? La suma de sus ángulos interiores, la suma de sus ángulos exteriores. Eso lo vimos en polígonos. Vimos también incluso polígonos regulares, ¿no? Pero ahora vamos a ver un caso especial de polígonos, que es aquel que tiene 4 lados, ¿no? Que se llama eh, el cuadrilátero, ¿no? Que lo llamamos cuadrilátero. Entonces hay dos tipos de cuadrilátero, ¿no? El cuadrilátero convexo y el cuadrilátero cóncavo. Una regla práctica para determinar para diferenciar un cuadrilátero convexo de un cuadrilátero cóncavo, simplemente trazar dos líneas, dos puntos cualquiera y unirlos, ¿no? Si usted hace eso en un cuadrilátero convexo, nunca la línea, nunca la unión sale de la figura. Si usted logra eso, si no logra que ninguna de esas líneas salga fuera de la figura, está probablemente frente a un cuadrilátero convexo. Cosa que no sucede en un cuadrilátero cóncavo. En un cuadrilátero cóncavo, si usted pone dos puntos cualquiera y los une, en determinado momento uno de esos puntos sale fuera de la figura. Entonces ahí se puede decir que estamos frente a un cuadrilátero cóncavo. Entonces, como regla práctica, para reconocer un cuadrilátero convexo y un cuadrilátero cóncavo, es esa regla de dos puntos, ¿no? De unirlos. Si en determinado momento sale de la figura, estamos frente a un cuadrilátero cóncavo. Otra cosa, como vimos en el tema de los polígonos, es que la suma de cada uno de los eh, ángulos interiores debe sumar 360, ¿no? Hay una fórmula, si se acuerdan, donde podríamos calcular la suma de los para los diferentes polígonos. En este caso, ¿no?
Pero vamos a dar una revisada, aprovechando, tenemos ahí, ¿por qué no revisar? Tarán, tarán, tarán. Vamos a detenernos a ver, es la geometría de semana 4. Ahí hicimos propiedades de polígonos. Ah, ahí están los polígonos, ¿no? Que sigue la misma regla que vimos para polígonos convexos y no convexos, ¿no? Hicimos suma de ángulos interiores, ¿no? Justamente con esa fórmula que es 180 n menos 2. La suma de los ángulos exteriores siempre es 360, ¿no? Independientemente del polígono. Ya sabe que tenía que tomar un ángulo externo por lado, ¿no? Eso da 360. Y también nos podíamos calcular el número de diagonales partiendo del número n, ¿no? El número de lados. Y básicamente esa es la propiedad de los diferentes tipos de polígonos, ¿no? Pues ya vimos los cuadriláteros, bueno, perdón, ya vimos los triángulos y ahora estamos viendo los cuadriláteros, ¿ya? Que son los más especiales. Y además de decirlo que ya sabemos que esto es vértice, ¿no? El otro son lados, los que cruzan son diagonales. O sea, cuando es una unión de dos puntos no consecutivos, es una diagonal, ¿no? Dentro de la figura es una diagonal. Y ese tipo de definiciones, ¿no? Vértices, lados, ángulos internos, sabemos también qué es, ¿no? El ángulo interior de la figura, ángulo externo y diagonal. Eso es lo mínimo que hay que saber para el tema de polígonos. Adicional es que es poder calcular la suma de sus ángulos interiores, ¿no? No, justamente cuando es un cuadrilátero, n es 4, ¿no? Entonces es 4 menos 2 por 180. Lógicamente eso da 360, de ahí viene, ¿no? De ahí viene que la suma de los ángulos interiores de un polígono es 360. Perdón, de un cuadrilátero, ¿no? Es 360, de esa fórmula de polígono. También podemos calcular el número de diagonales, ¿no? Y eso sí se sobreentiende, porque es 4 menos 3 sobre 2, ¿no? O sea, simplemente que un cuadrilátero tiene dos diagonales, ¿no? Tiene dos diagonales. Pues ahí está, ¿no? Ahí está. Esas son las propiedades de polígonos que me he visto y que también se cumplen para cuadrilátero, ¿no? No es la excepción. Ahora, lo que vamos a ver básicamente, donde se encuentran las regularidades, ¿no? Esos patrones, esos comportamientos similares, en lo que es los cuadriláteros convexos, en los cuadriláteros convexos. Primero están los paralelogramos, ¿no? Los paralelogramos, que tienen dos pares de lados opuestos paralelos, ¿no? ¿No? Después tenemos los trapecios, ¿no? Principalmente, el trapezoide también. Vamos a ver esas tres. Entonces, tiene dos pares de lados opuestos paralelos, ¿no? Es una de sus particularidades de eso es el cuadrado, el cuadrado. El cuadrado, como se señala ahí, tiene básicamente eh, dos lados iguales, ¿no? Los lados iguales. Acá se puede ver los lados iguales, ¿no? Ahí se puede ver. Entonces, un cuadrado tiene cuatro lados iguales, ¿no? Los cuatro lados iguales. O sea, los cuatro lados son igual longitud. Adicionalmente, las diagonales, ¿no? Las dos diagonales que tiene forman un ángulo de 90, como se da cuenta, ¿no? Un ángulo de 90. O sea, el diagonal AC y el diagonal BD forman un ángulo de 90. Adicionalmente, se bisecan, ¿no? Bueno, más que, claro, los diagonales terminando, direcciones, perdón, valores iguales, ¿no? Esta diagonal termina siendo igual a esta diagonal direccional. O sea, separa cuatro segmentos iguales. Esas son las propiedades que gobiernan básicamente a los cuadrados, ¿no? Que tiene los cuatro lados iguales, que las diagonales forman cuatro segmentos iguales, ¿no? Se dividen en cuatro segmentos iguales y que forman un ángulo de 90, ¿no? Forman un ángulo de 90. En el caso del rectángulo, ya sabemos que igual tiene los dos lados, los dos pares de lados paralelos, ¿no? Los lados de pares opuestos, ¿no? Que sea lados opuestos significa que me refiero a este con este, son paralelos. Pero ya no son ángulos iguales, perdón, ya no son lados iguales, sino estamos frente a lados distintos, de distinta magnitud, de distinta longitud. Pero sí conserva ciertas cosas como que cuando se trazan las diagonales, esas diagonales forman o se dividen en cuatro segmentos iguales.
Ya no forman 90 como en el caso del cuadrado, pero sí se divide en 4 segmentos iguales, igual que en el caso del cuadrado, ¿ya? Es una característica del rectángulo, del rectángulo. Entonces vamos a ver los teoremas repasando. Dice, los lados opuestos son congruentes. Eso lo sucede en todos los paralelogramas, ¿no? Ya lo vimos en el cuadrado y el rectángulo. Los lados opuestos son congruentes, ¿no? Los ángulos opuestos son congruentes, ¿no? Al decir ángulos opuestos, me refiero a este ángulo con este ángulo. Esos son ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son congruentes. Y las diagonales se bisecan, ¿no? Se bisecan, o sea, se dividen en segmentos iguales. Y eso es propio de todo cuadrilátero. No, perdón, de todo paralelogramo. Todo paralelogramo. Esos son teoremas de los paralelogramas. Y los paralelogramos son esos 4 que podemos saber. El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, ¿no? Y el romboide. Pues nuevamente en el caso del rombo tenemos, en este caso, igual cumple que los lados son paralelos, ¿ya? Los lados son paralelos. El lado AB es paralelo al lado DC y el lado BC es paralelo al lado AD, ¿ya? Se conserva eso de que ambos lados opuestos son paralelos, como dice, pares de lados opuestos paralelos. Adicionalmente, también va a tener el rombo la característica de tener sus 4 segmentos iguales, ¿ya? Sus 4 segmentos iguales. Sus 4 lados iguales. Y podemos ver los 4 lados iguales. Adicionalmente, cuando esos diagonales se bisecan, igual que en el caso del cuadrado, forman un ángulo de 90, ¿no? Cosa que, como se da cuenta, no pasaba en el rectángulo, pero se repite en el rombo. Y adicionalmente, también esos diagonales se bisecan en 2. Pero esas diagonales no son como en el cuadrado y el rectángulo, donde eran iguales. Aquí dependiendo, las medidas de los diagonales son diferentes. Se dividen, cuando se cruzan se dividen en partes iguales, pero tienen longitudes distintas en el rombo, ¿ya? ¿Mm? Y en el caso del romboide, ¿no? En el caso del romboide, lo que lo diferencia del rombo, porque tienen cierta similitud, igual como es el cuadrado con rectángulo. O sea, lo que no va a variar es que los lados opuestos deben ser paralelos, y eso sí se cumple, ¿no? Los lados opuestos, o sea, el segmento, bueno, el lado AB y el lado DC es paralelo al lado BC, o sea, el lado AB y el lado DC son paralelos, y el lado BC y el lado AD también son paralelos, ¿no? Eso se cumple, porque se cumplen los lados opuestos paralelos. Lo que sucede aquí es que las longitudes ahora van a ser diferentes. Es la magnitud de esos lados, esa longitud desde esos lados va a ser diferente. En el caso de romboide, acá tenemos otro. Estos dos lados son de igual longitud y los lados opuestos también son igual de longitud. Pero los lados consecutivos tienen longitudes distintas, ¿no? Tienen longitudes distintas, no se olvide, ¿eh? Son longitudes distintas, ¿ya? Tienen longitudes distintas. Adicionalmente, se bisecan, ¿no? Se biseca en 4, parecido al rombo, ¿no? Si bien ya no forma un ángulo de 90, ¿no? No forma un ángulo de 90, este, los dos lados, las dos diagonales se dividen eh, en segmentos iguales, ¿no? O sea, acá podemos ver que uno tiene, ¿no? El lado BD se divide en partes iguales y igual lo hace el lado BC, ¿no? Pero no es como en el caso del rectángulo ni del cuadrado donde esos 4 segmentos eran iguales. Igual que el rombo, en el romboide esas diagonales tienen valores distintos, ¿no? Tienen valores distintos. No se va a olvidar, ¿ya? Listo. Entonces esas más o menos son las propiedades que gobiernan
eh, el tema de, los paralelogramos, ¿no? La diagonal es biseca, los lados opuestos son congruentes y los lados opuestos son congruentes también. Los lados opuestos, los ángulos opuestos son congruentes y la diagonal se biseca, ¿ya? La diagonal se biseca. ¿Entendió eso más o menos? Pues lo que se refiere cóncavo se refiere a esto, ¿verdad? Claro, lo contrario de cóncavo es no convexo. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Entonces esas son las propiedades más o menos que comportan todos los paralelogramas, ¿ya? Y tenían dependiendo son de esos cuatro tipos, ¿no? De esos cuatro tipos. Cada cumplen con los lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos también son congruentes y las diagonales se bisecan. Pero claro, evidentemente en un cuadrado y rectángulo esos segmentos son iguales, no así en un rombo y un romboide, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Listo. Entonces los trapecios solo tienen un par de lados opuestos paralelos, un par de lados opuestos paralelos, donde hay una base mayor y una base menor. Lógicamente la base menor es la que tiene menor distancia, ¿no? Que la que se encuentra acá arriba, ¿no? Y la base mayor, lógicamente, la que tiene mayor longitud. Entonces, pero en este caso, estos sí son paralelos, ¿no? Son paralelos. Pero solo tiene un par de lados opuestos paralelos. En el caso de paralelogramo, tenía los dos pares. Esa era la diferencia. Había dos pares, eran los dos pares, y acá es solo un par. Esa es la diferencia entre los paralelogramos y los trapecios, es que en el trapecio solo hay un par de lados opuestos paralelos, ¿eh? Y esos pares opuestos paralelos se le llaman bases, sea una base mayor o una base menor. Para la clasificación que se le hace a los trapecios es trapecio escaleno, cuando esos pares que no son paralelos son diferentes, de diferente longitud. Acá se ve que son de diferente longitud. El trapecio isósceles es cuando, ahora sí, esos lados no paralelos son básicamente igual longitud, ¿no? Igual longitud. Y adicionalmente también las diagonales, producto de eso las diagonales, también son de igual longitud, ¿no? Por eso dice, AB es igual a CD y adicionalmente los diagonales AC y BD son de igual longitud, ¿ya? Entonces es un trapecio isósceles que tiene los dos lados no paralelos de un trapecio iguales y las diagonales también son iguales. Y en el caso de un trapecio rectángulo es cuando hay dos ángulos de 90, ¿no? Uno de esos lados no paralelos tiene los dos ángulos de 90. Entonces, esos son los tres tipos de trapecio que existen. Esa clasificación que ellos tienen. Trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectángulo. Por ese trapecio, básicamente vamos a tener dos propiedades con el trapecio, ¿no? Primero, el teorema de la base media, ¿no? De la base media. Si se acuerda, había algo parecido en el caso de los triángulos, ¿no? También había esto de la base media. Y en ese caso lo que se hace es que los tres segmentos, ¿no? Tanto BC como ND y AD tienen que ser paralelos, ¿no? Y cuando eso ocurre, usted tiene que, si AD, o sea, el de acá, le vamos a poner A, y BC, o sea, la suma de las bases, dividida entre 2 me da esa base media, ¿no? Entonces, A más B sobre 2. Parecido a lo que pasaba cuando vimos, no, ahí era diferente, pero había cierto paralelismo cuando hablábamos de base media en los triángulos, ¿no? Vamos a dar un pequeño repaso, por eso vamos a hacer uso de internet.
base media en triángulo, ¿no? Vamos así, ahí podíamos verlo. Ahí podíamos ver base media en el triángulo. O sea, acá se ve. Ahí podíamos decir lo mismo, algo parecido, ¿no? En este caso, esa base media era solo la mitad de la base, ¿no? De la base mayor, porque en verdad en un triángulo no hay dos bases, hay una sola. Entonces, esa lógica de base media, ¿no? Que era la mitad de la base, perdón, de la base mayor, bueno, de la única base que tiene el triángulo, se repite también en el cuadrilátero, ¿no? O específicamente en el trapecio, donde la suma de las dos bases, de la base mayor y de la base menor, te da la base media, te da la base. Y también, si usted traza diagonales a ese trapecio, diagonal a C y diagonal BD, ¿no? Y luego esas diagonales las divide, ¿no? Las divide en segmentos iguales, según esta diagonal está dividida en segmentos iguales, igual la otra. Y uno de esos segmentos iguales, yo voy a poder calcular ese PQ, que sencillamente es la diferencia de las bases mayor menos la base menor sobre 2. O sea, ese PQ es A menos B sobre 2. O sea, el segmento que une los puntos medios de las diagonales tiene esa propiedad, ¿no? Tiene esa propiedad. También, y cada uno también son paralelos. Entonces, esos son los teoremas que les pertenecen básicamente al trapecio, ¿no? El teorema de la base media, ¿no? Y también el teorema donde puedes calcular el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Y por último tenemos al trapezoide. Si se cuenta hay uno relativo, ¿no? El paralelogramo, dos pares de lados iguales. Dos pares de lados opuestos paralelos, ¿no? Dos pares de lados opuestos paralelos. En el trapecio, solo un par de lados opuestos paralelos. Y lógicamente, lo siguiente a eso es que no haya ni un lado paralelo en el cuadrilátero. Y eso se le llama trapecio. O sea, él ya no tiene él no tiene ningún lado paralelo. No tiene ningún lado paralelo. El trapecio tenía un par de lados paralelos, el paralelogramo tenía dos pares de lados paralelos, pero el trapecio no tiene ninguno, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, lo que se cumple es un cierto nivel de simetría, ¿no? Un nivel de simetría. O sea que en un trapecio ambos lados son, ¿no? Son iguales, ¿no? Esos lados opuestos. Y adicionalmente, bueno, en este caso es un trapecio simétrico. No estamos hablando no de un trapecio cualquiera, en el trapecio no, eso no se cumple, sino de un trapecio simétrico, donde hay un eje de simetría en función a ese lado AC, ¿no? Ese lado AC. En ese lado se cumple que básicamente mm, los lados, ¿no? Estos dos lados opuestos son paralelos, perdón, son congruentes, y adicionalmente el cruce de diagonales forma 90, ¿no? Y que también los ángulos acá se repiten y son iguales, por cierto. O sea, esto sería 90 menos alfa, y también sería 90 menos alfa. Eso sería 90 menos beta, 90 menos beta. Bueno, ¿qué trato de hacer con todo eso? Es que este AC es un eje de simetría. ¿Qué es un eje de simetría? Eh, es un eje que divide la figura en dos partes iguales. Si se da cuenta, este segmento, este triángulo voy a llamarle ABC, ¿no? Es congruente con el otro triángulo ADB, es como si fuera un espejo. O sea, el segmento, el diagonal AC funciona como una especie de espejo. No sé si se deja, es como si este lado ABC tuviera acá una, un espejo y se reflejara, ¿no? Así. Eso es lo que es un eje de simetría, ¿ya? Entonces,
el trapezoide simétrico tiene ese eje de simetría. Vamos a ver si se entiende el concepto de simetría. Simetría en el trapezoide simétrico. Vamos a ver. Ya se puede ver ahí el trapecio. O sea, ese segmento BC es un eje de simetría. Mejor vamos a ver el eje de simetría como concepto más que en una figura tal cual. Por cierto, el eje de simetría también funciona o sea, la simetría funciona para muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí lo que puede ver, el eje de simetría, lo divide, ¿no? En básicamente en figuras iguales, ¿no? En figuras iguales. Acá se ve mejor. Por ejemplo, SX, ¿no? Ese es un eje de simetría, porque divide la figura en dos partes iguales. Usted podría voltear la figura y va a quedar exactamente es como si fuera un espejo, la verdad es. El eje de simetría funciona como un espejo, ¿ya? Funciona como un espejo. Entonces, eso es lo que sucede también, ¿no? En esos cuadriláteros, ¿no? Acá, como dice, el eje de simetría es una línea imaginaria que divide una figura en dos partes iguales y simétricas, ¿no? Es como si dobláramos la figura a lo largo de este eje y ambas mitades coincidieran, ¿no? Es como si estuviera doblando un papel, ¿no? Se divide en dos lados iguales. O sea, este lado, no, uy, ¿no se movió? Bueno, vamos a salir de mm, vamos a ver si me deja. Ayuda. Entonces, ya se puede ver el eje de simetría acá, ¿no? Vamos a poner otro. O sea, por ese simetría significa que este lado, ¿no? Se refleja como si fuera un espejo en el otro lado. Eso es, ¿no? O sea, es una línea imaginaria que divide la figura en dos partes iguales, ¿no? Y actúa como si fuera un espejo, ¿no? Actúa como un espejo. Ese es un eje de simetría, ¿no? Entonces, el trapecio simétrico tiene donde el trapecio simétrico tiene esa línea de simetría, ¿no? Que lógicamente se cumple para el lado AC, ¿no? Para la diagonal AC, perdón. Para la diagonal AC. ¿Se entendió más o menos? Sí, profesor. Entonces, con eso, y luego de haber visto básicamente los tres tipos de cuadriláteros, ¿no? Paralelogramos, ¿no? Los trapecios y los trapezoides, podemos pasar los problemas, ¿no? Tenemos acá. Dice, en una figura DCB, el ángulo DCB es 120, ¿no? De este lado de acá es 120. Y el ángulo DAB es 45. Y me pide hallar BED, ¿no? BED. Me pide hallar esto. Me pide hallar esto. Y ya está. Entonces lo que debemos hacer primero es la primera propiedad de cuadriláteros, que la suma de los ángulos interiores da 360. Y es lo que hacemos acá, ¿no? Ponemos 45, o sea, para todo el cuadrilátero, para el cuadrilátero ABCD, 45 más 3B, porque sería esto 3B, más 120 y más 3 alfa, me da 360. Estoy sumando todos los ángulos interiores de ese cuadrilátero, que sabemos por propiedad de polígonos, da 360 grados hexagesimales. Luego paso a restar, perdón, 45 más 120, que es acá probablemente menos 165, ¿no? Eso me da 195, a ver, verifiquemos, 10 lleva 195. Y luego lo que hago es sacar tercia, ¿no? Factorizo ese 3 o le saco tercia directamente a todo. Y la tercia
y la tercera parte de 195 es 65. Pero lo que tengo acá básicamente es la suma de A más B, ¿no? De alfa más beta, perdón. Tengo la suma de alfa más beta. ¿Y para qué me sirve la suma de alfa más beta? Porque puedo trabajar en ese triángulo de verde, aplicando nuevamente la misma propiedad del cuadrilátero, que la suma de los ángulos interiores debe dar 360. Pero como yo ya sé cuánto es alfa más beta, puedo lograr eso, ¿no? Porque tendría x más 2 beta más 120 y más 2 alfa. Puedo factorizar el 2 en el alfa más beta, ¿no? Y justamente cuando hago eso, bueno, de 120 lo puedo pasar a restar, ¿no? Menos 120. Ya, pero antes de llevar a restar, tenemos alfa más beta que es 65, ¿no? 65. De 65 lo multiplicamos por 2, sería 10, 12, 13, 130, ¿no? Más x, más 120, y todo es igual a 360. Entonces sería 0, 5, 250, x más 360, ¿no? Y al final, si usted restaría 360 menos 250, y eso es 110 grados sexagesimales. Entonces el problema consiste sencillamente en aplicar primero para el cuadrilátero grande, ¿no? Para ese trapezoide, porque no hay paralelismo ahí, para ese trapezoide, la suma de los ángulos interiores, y luego volver a trabajar en el otro trapezoide chiquito de verde y aplicar nuevamente suma de ángulos interiores. ¿Se entendió? Correcto. Ujú. Listo. Entonces vamos al siguiente, ¿no? El ABCD es un trapezoide simétrico, ¿no? O sea, ese trapezoide que hemos visto acá, ¿no? Ese trapezoide simétrico. Eso ya no da para trabajar. Podemos trabajar las diagonales también. Y nos dice que, no, AB es igual a BC. O sea, tenemos que AB es igual a BC. O sea, AB es igual a BC. Ujú. Y AE es igual a CD. AE es igual a CD, ¿no? Eso es lo que nos dice el trapezoide simétrico. Pero recordemos que el trapezoide simétrico, la diagonal más grande era la de simetría, ¿no? La de simetría. Entonces, si yo trazo la diagonal, ¿no? Yo trazo esa diagonal. ¿No? Además, es un eje de simetría, o sea, la parte de arriba funciona como un espejo de la parte de abajo. Entonces, partiendo de eso, hay dos cosas que voy a salir. Si ese es el eje de simetría, y lo es, porque me está diciendo que ese ABCD es un trapezoide simétrico, yo ya sé que es simétrico. Entonces, a eso le faltaría determinar que entonces ese AD es también igual a ese CD, ¿no? Porque está funcionando como un espejo. Y adicionalmente a eso, si esa es la diagonal mayor, ¿no? Esta es la diagonal mayor, esta es la diagonal mayor. Entonces, yo también sé que los ángulos se bisecan, porque si se da cuenta acá eran ángulos que se bisecaban. 90 alfa, 90 alfa. 90 menos beta, 90 menos beta. O sea, se biseca esos ángulos donde caen, donde se encuentra el eje en simetría. Entonces ahí sucede lo mismo, ¿no? Si tengo 60, yo ya sé que lo puedo dividir en 40. Vamos a poner otro, en 40, 40, 40, 40. En el caso del otro lo podemos dividir en 30, 30, ¿no? Y puedo hacer eso porque todo eso básicamente, es un trapezoide simétrico, como me dice el dato del problema, ¿ya? Entonces, hay que trabajar con eso.
Lo que sabemos acá, lo que vamos a poder ver, es formar lo que es una congruencia, como he visto antes. Porque se da cuenta, empezamos a ver una posible congruencia en estos, uy, o sea, vemos ahí los 3 puntos y acá también los 3 puntos. O sea, vemos la parte de 3 puntos rojos y un punto verde. Lo que me faltaría demostrar, pues eso sea un lado, ángulo, lado, es si los ángulos son iguales. Porque recuerda que la congruencia la hemos visto en algunas de sus variantes, ¿no? O sea, me faltaría saber el ángulo entre esos lados. Pues sí puedo calcular porque este sencillamente es, vamos a ponerlo, ese sencillamente es la suma de los ángulos interiores, que es 80 más 30, que es 110. Entonces solo me faltaría conocer el de acá, ¿no? Solo me faltaría conocer el de acá. Pero yo ya tengo el triángulo BDC. Ese triángulo BDC, sabemos que es 180 la suma de los ángulos interiores. Pero yo ya tengo que hay 70, ¿no? Pero necesariamente ese también termina siendo 110. Entonces, cuando logro eso, yo ya tengo entonces los dos triángulos congruentes. Ese que se encuentra aquí, bueno, otro color. Este que se encuentra aquí es congruente con este que se encuentra aquí. Y la congruencia sería ángulo, no, perdón, sería lado, ángulo, lado. Esa sería la congruencia para ambos, ambos rectángulos, perdón, ambos triángulos. Y con eso ya puedo calcular cuánto vale, ¿no? Porque lo que se le opone a, a la bolita verde es el ángulo de 30. Entonces, lógicamente lo que se le pone a la bolita verde en el otro triángulo congruente debe ser el mismo ángulo, ¿no? Razón por la cual ese x termina siendo 30. ¿Se entiende esa parte? Sobre. Mm, Entonces, ese es el problema número 2. Entonces era sencillamente trabajar, reconocer que es un trapezoide simétrico, reconocer que el ángulo, perdón, la diagonal más larga es el eje de simetría, y luego poder vislumbrar una posible congruencia, ¿no? Y luego demostrarla, ¿no? Y luego demostrarla. En el caso de la congruencia que se demuestra es el lado, ángulo, lado. Bueno, ese detalle se lo vuelvo a decir acá porque veo el mismo error varias veces. O sea, es lado, ángulo, lado. Esa es la congruencia. O sea, son de figuras consecutivas, ¿ya? O sea, tiene que ser consecutivo. El lado es consecutivo al ángulo y el ángulo es consecutivo al lado. Es así como se demuestra ese tipo de congruencias. Y lo mismo sucede cuando es ángulo, lado, ángulo. Tienen que ser consecutivas, ¿ya? Entonces tiene que demostrar que el lado, eh, el ángulo que le sigue a ese lado y el ángulo que le sigue a ese lado, o sea, de forma consecutiva, son iguales para afirmar que hay congruencia, ¿ya? ¿Se entiende bien esa parte? ¿Sí? Eso. Ya, listo. Entonces tenemos el ejercicio número 4, ¿no? Dice, en la figura se muestra un periódico mural rectangular dividido con papeles de diferentes color y dos con forma de trapecios isósceles, ¿no? Ambos son trapecios isósceles, ¿no? Ambos son trapecios isósceles, ¿no? Ambos son trapecios isósceles. Ujú. O sea, ese de curiosidades, ¿no? De color así medio, ¿no? Con eso de colores y el de azul son dos trapecios isósceles. Dos trapecios isósceles.
Los cuatro lados no paralelos congruentes que corresponden a noticias y curiosidades, las longitudes de las bases del trapecio de noticias es 3 y 1, ¿no? O sea, acá la base de acá es de 1 y acá es 3. ¿No? Porque dice, y las longitudes de la base del trapecio de noticias, 3 y 1, esas son sus medidas en metros. Si para calcular la pared en el clavo las cuerdas forman un ángulo de 90, por eso acá hay un ángulo de 90 acá. Hay el perímetro del borde interior del periódico mural, el perímetro del borde interior. Entonces, yo veo un trapecio, porque lo que se ve es un trapecio, donde hay dos lados paralelos, en este caso, los lados opuestos de acá son paralelos, son paralelos. Y veo lo que es el concepto de base media nuevamente, ¿no? El de base media, o sea, lo que vimos acá, ¿no? De base media. Ujú, el concepto de base media. En todo caso, acá sí dice que son dos trapecios isósceles y los cuatro lados no paralelos, los cuatro lados no paralelos son, ya, acá cometí un ligero error. Dice, los cuatro lados no paralelos son congruentes. O sea, lo que está diciendo es que esos cuatro lados que dijimos que son iguales son congruentes. Este lado es congruente con él, este lado es congruente con él y este lado es congruente con él. Porque esos son los cuatro lados no congruentes. Y los lados congruentes, los lados paralelos son las bases. Entonces, por eso podríamos afirmar que esos cuatro lados, ¿no? Son iguales. Entonces, cuando yo afirmo eso, ya puedo aplicar mi teorema de la base media, ¿no? Para ese trapecio, donde digo que la base media es la suma de las bases, ¿no? La semisuma de las bases. Entonces, ese es un X, ¿no? Vamos a ver que es un X. Ay, Dios. Ese es un X. Yo tendría que sumar a ese X, ¿no? Vamos a ver acá. X más 1 sobre 2 me daría 3, ¿no? Entonces eso sería lógicamente, X sería 5, ¿no? Sería 5. Entonces, este X sería 5. Y cuando tengo 5 y tengo un periodo mural que es rectangular, entonces yo ya sé que el otro lado también es 5. O sea, ya tengo un lado, tengo dos lados que valen 5, me faltarían sencillamente los valores posteriores. Y de ahí es ver, ¿no? Es notar. Ujú, ya, ya nos estamos olvidando de algo. Bueno, sí se demuestra que ambas son del tipo, ambos triángulos que aparecen ahí son triángulos congruentes, si se presta cuenta, porque si acá tiene un 45 y acá tiene un 45, ¿no? ¿No? Entonces ahí podemos ver que hay una congruencia, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, porque el lado termina siendo el mismo, termina siendo el mismo. Y, ujú. Y adicionalmente, producto de que esto forma 90, cuando este es 45, este es 45. Si este es 45, este es 45, y si este es 45 también. Y como todo es 90, este es 45 también. Entonces ahí tengo que los dos rectángulos tienen ángulo de 45. Entonces, producto de eso, yo ya puedo afirmar que hay una congruencia ahí, ¿no? Congruencia entre ellos, ¿no? Entonces, yo puedo afirmar que estas dos partes, vamos a ponerlo, son iguales. Y no se olvide que yo había dicho que esto era 1, ¿no? Uy, esto era 1. Como ese era 1
y todo es 5, yo ya sé que esto necesariamente tiene que ser 2. Tiene que ser 2. Ujú. Ahora, como sé que ese es 2 y yo sé que ese ángulo es de 45, yo sé que el otro lado también es 2. Y con eso ya tengo todo, el perímetro, porque sería 2 veces 5, ¿no? 2 veces 5 y 2 veces, 2, ¿no? Todo al final me da 14. Ese 2p, recuerda que el 2p así se representa perímetro, ¿ya? El concepto de perímetro se representa como un 2p. Y ahí tengo, ¿no? Ahí tengo. Claro detalle era darse cuenta que como este era 90, este es 45 y este era 45. Porque entonces usted empezaba con este 45, razón por la cual llegaba que este azul era 45, seguía con que esto era 45, en ese triángulo rectángulo, ¿no? Donde estaba el clavo, hace que esto sea 45, y esto obliga a que el otro sea 45, ¿no? Y como este es 45, el otro lado también tiene que ser 45. Y lógicamente, producto de eso, podíamos ver ahí una congruencia, sería ángulo, los dos ángulos de 45 y el lado, ¿no? Y este lado, que son iguales sencillamente porque tienen, son dos, tres bolitas, ¿no? Dos, tres bolitas. Y ahí está la congruencia ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y con eso ya podía saber que el segmento B era igual al segmento FC, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y como ya sabía que este era 1 por dato, y como había demostrado que todo era 5, necesariamente eso era 2 y 2, y con eso me daba el otro lado el otro lado del rectángulo, y con eso podía calcular. ¿Se entendió? Sobre. Ya. Pasamos al problema 5, ¿ya? En una figura ABCD es un trapecio isósceles, ¿no? ABCD es un trapecio isósceles. Es un trapecio isósceles, entonces estamos básicamente a estos dos lados, ¿no? Y los ángulos que lo conforman son iguales. Igual este. ABCD es un trapecio isósceles de tal forma que BAC es 90 menos 2 alfa. O sea, el de acá es 90 menos 2 alfa. Si AE es 10, el AE es 10, esto es 10, ¿no? Me pide calcular AYBD, ¿no? AYBD. Se me está pidiendo una diagonal, la diagonal BD. Ya. Entonces, vamos a ver. Es la propiedad de trapecio isósceles, pero habíamos visto una propiedad de trapecio isósceles aquí. La propiedad de trapecio isósceles es que las diagonales tenían igual valor, ¿no? Igual valor. O sea, trapecio isósceles era que esos lados no paralelos eran iguales, esos lados opuestos no paralelos eran iguales, y que las diagonales tenían igual valor. Eso fue lo que hemos demostrado. Entonces, no olvidemos eso, ¿ya? Me está pidiendo BD. Tal vez la parte interesante es que si es un triángulo, si es un trapecio isósceles, hallar BD es lo mismo como hallar AC, porque las diagonales son iguales. O sea, el segmento BC es igual al, no, perdón, la diagonal BD es igual a la diagonal AC. Y a mí justamente me están pidiendo PD. Luego trabajo con la propiedad de los ángulos, porque 90 menos alfa más alfa hace que todo este ángulo igual del isósceles sea 90 menos alfa. No, porque 90 menos alfa, 90 menos alfa. La razón por la cual esto también es 90 menos alfa.
Si ese es 90 menos alfa, que el otro lado es alfa, eso hace que esto sea 90, necesariamente, que eso sea 90. Y si ese es 90, y yo veo todo el triángulo A, C, D, que tiene un ángulo de 37 acá, y que tiene una hipotenusa de 10, necesariamente ahí sería 5 por K, ¿no? 5 por K, 5 por 2, el otro sería 3 por K, 3 por 2, entonces todo eso sería 6. Entonces AC me vale 6, pero he dicho que AC también es igual a BD, y BD es lo que yo quería hallar, razón por la cual esa diagonal BD que me está pidiendo vale 6. ¿Se entendió esa parte? Uy, ¿se entendió esa parte? Entonces, a lo que AD es igual a BD, ¿verdad? Claro, porque a decirte que son trapecios isósceles, esa era una propiedad de los trapecios isósceles, ¿no? Que las diagonales de verde eran iguales. Ahí dice. ¿Se entendió? Ujú. Ya lo que el ángulo C Claro, el ángulo C 90, ¿no? es fibras, ¿no? Ya. Lo otro es trabajar el siguiente problema, ¿no? Un estudiante observa la parte frontal de una carpa y nota que el diseño que está con tela de diferente color tiene la forma de un rombo, ¿no? Es un rombo. O sea, en un rombo hay varias cosas que hemos visto que suceden, ¿no? Hemos visto eso. Pero tal vez la parte más interesante de un rombo es que esas diagonales también bisecan el ángulo, ¿no? Son bisectrices del ángulo. Entonces, o sea, trata de decirles que en este rombo, me acaba faltaba señalar una, que los ángulos que se terminan siendo iguales, ¿no? O sea, que esto termina siendo alfa, y esto alfa, y este beta, ¿ya? Eso es lo que podemos ver en un rombo, ¿no? En un rombo. Que las, que las diagonales, ¿no? Del rombo funcionan como bisectrices, dividiendo los ángulos del vértice en dos ángulos iguales, ¿no? En dos ángulos iguales. Divide los ángulos del vértice en dos ángulos iguales, ¿no? Es el detalle básicamente que también le suceden a los rombos, ¿no? Estos ángulos también son iguales y estos ángulos también son iguales. Entonces, eso es una cosa que sucede básicamente con los rombos. Igual parecido a los trapecios, ¿no? Pero con la diferencia que acá cada diagonal lo biseca. Cada diagonal funciona como bisectriz, dividiendo los ángulos del vértice en, en ángulos iguales, ¿no? En dos ángulos iguales. Se le talla los rombos también. Entonces, sabiendo eso, podemos adicionar acá, ¿no? Dice, tiene este rombo ABCD. Vamos a trabajar en esta figura, de acá, en ABCD.
Al medir me da cuenta que BD, ¿no? BD y MH, o sea, este BD y este MH, ambos miden 2, ¿no? Miden 2. Y DM es igual a MC, o sea, DM es igual a MC. Ajá. Y la medida del menor ángulo del rombo, la medida del menor ángulo del rombo es el doble de la medida del ángulo que determina el lado AD con el segmento AH. Este ángulo es alfa, ¿no? Y me dice que la medida del rombo, la medida del menor ángulo del rombo, y esa es la menor medida del ángulo del rombo porque ese es obtuso, ¿no? Uy, perdón. Se da cuenta cuando ve el rombo, nos podemos percibir que este es el ángulo agudo y este, el de acá, es el ángulo obtuso. Entonces, el menor medida del ángulo es este, ¿no? Porque ese es el que es obtuso, perdón, el que es agudo. El otro ángulo del rombo es un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90. Y finalmente se observa que la costura es paralela a los soportes perpendiculares. Que la costura es paralela a los se observa que la costura es paralela a los soportes perpendiculares. Ahí en la longitud del soporte. Se le está diciendo que la longitud del soporte es el de acá, ¿no? Este CE, ese es el X, porque ese es el soporte, ¿no? Y me dice que la altura de los soportes son paralelos. Finalmente se observa que la costura es paralela a soportes perpendiculares. Ya. Entonces es cuestión de llevar esta figura hacia el otro lado. Entonces teníamos que esto era 2 alfa, ¿no? Y que esto era alfa. Por eso que nos decía que uno era el doble del otro. Adicionalmente tenemos que el BD era básicamente MH, ¿no? MH, que también medía 2 metros. Perfecto. Y nos pide hallar el soporte perpendicular, que en este caso es este lado de acá, ¿no? Es el X. Ujú. Y con eso nos pide calcular. Y sabiendo lógicamente que este cuadrilátero ABCD es un rombo, ¿no? Es un rombo. Entonces, como les explicaba, ¿no? En un rombo, lo que sabemos, ¿no? Lo que sabemos es que las diagonales forman 90 y que los ángulos se bisecan y que las diagonales bisecan cada uno de los ángulos de los vértices. Entonces, trazamos la otra diagonal, por eso acá traza la otra diagonal. Traza esa diagonal y sabe que acá va a ser 90 y que se va a bisecar el ángulo, que era 2 alfa, y lo que hace ahí. Traza la diagonal y lo biseca en ángulo de alfa y alfa. Adicionalmente, también nos dimos cuenta cuando vimos rombos que las diagonales se dividen, ¿no? Que cuando se cortan, se bisecan en lados iguales. ¿No? Eso lo vimos acá, estaba ahí. Entonces, si uno vale 2, no, ahí no estoy. Si BD valía 2, lógicamente va a terminar siendo 1 y 1, ¿no? 1 y 1. Adicionalmente, cuando vimos eso, nos podemos fijar en esta parte, que era una de las propiedades que hemos visto en, en propiedades bisectrices.
que cuando yo tengo acá un punto y trazo un ángulo de 90, cuando yo trace de ese mismo punto otro triángulo 90, a esa bisectriz, ¿no? Alfa, alfa, va a tener igual medida. Esa altura va a ser de igual medida. Eso sería 1, ¿no? Porque justamente acá lo está dividiendo, ¿no? Eso se está dividiendo en arco, en ese lado AD es la bisectriz de ese ángulo, ¿no? Alfa, alfa. Y como yo ya sé que hay un lado de ese punto hacia el otro que me da 1, ¿no? Cuando trace un 90 hacia el otro también me dará la unidad. Y cuando tengo eso, y ya me he dicho, producto de eso, que ese es 90, ¿no? Adicionalmente ese también es 90. Ese lado MD también es 90 porque también es una vertical. Entonces ahí lo que puedo aplicar nuevamente es el teorema de la base media para trapecios. Pero al final yo sé que 1 más x, ¿no? 1 más x sobre 2 me debe de igual a 2, ¿no? Es 1 más x es igual a 4 y x al final me sale 3. Entonces, ese x sería básicamente 3 metros, ¿no? 3 metros. Y eso es lo que pasaría. ¿Se entendió esa parte? Eso. Ok. Entonces vamos con el siguiente, ¿no? Vamos con el siguiente. Dice, la figura ABCD es un cuadrado. Es un cuadrado. Donde BM es igual a MC. ¿Ya? O sea, BM es igual a MC. Y CN es igual a ND. CN es igual a ND. Pero le he dicho que es un cuadrado. Y si es un cuadrado y él está dando lados, yo ya sé que esto es 10 y sé que cada una de esas divisiones son 5 y 5, ¿no? Porque los cuadrados tienen 4 lados iguales. Y ya me está diciendo que AB era 10. O sea, me está dando un lado. Y me pide hallar ED, ¿no? Me pide hallar ED. Me pide hallar ED. Como de roca. Pide hallar ED. Listo. Entonces, nosotros sabemos también que si es un cuadrado, tiene ángulo de 90, ¿no? Tiene ángulo de 90. Y aparte de eso, que tiene ángulo de 90, si tenemos, porque hemos visto básicamente triángulos notables aproximados, ¿no? Cuando la relación de los catetos es de 1 a 2, y para este triángulo, ¿no? Para ese triángulo, lo es, ¿no? Para este triángulo lo es. Hay una relación de 1 a 2. Yo ya sé cuánto vale este, porque ese valía 53 medios, ¿de acuerdo? Cuando era 37 medios era de 1 a 3. Y como yo sé que eso es 53 medios, ¿no? Sé que eso es 53 medios. Yo ya sé que esto es su complementario, ¿no? Y que esto nuevamente es 53 medios, ¿no? Yo también sé que eso es 53 medios. Entonces, y adicionalmente, si yo sé que este es 53 medios y el otro es su complementario, que es 127 medios, su complementario, yo ya sé que acá es un ángulo de 90. O sea, acá también hay un ángulo de 90. Entonces, eso me da la oportunidad de intentar ver algo más allá o ver una congruencia que podría obtener si esto lo prolongo.
Porque cuando prolongo eso, logro después, ¿no? Puedo seguir trasladando el ángulo, ¿no? Puedo seguir trasladando el ángulo. Ujú. Y al final, o sea, cuando tenía por demostrar, o sea, porque yo ya sé que esto vale 10, ¿no? Eso también vale 10. No, porque todo es un triángulo. Y luego, vamos a ponerle acá para que se vea mejor, porque si no, no se va a ver. Este era 127 medios. 127 medios. Ese también es 127 medios, porque tenemos el triángulo BCN. Eso también es 127 medios. Y lógicamente, acá sigue siendo 90, ¿no? Entonces tenemos un ángulo de 127 medios. Luego tenemos eh, un lado de 5 y un ángulo de 90. Entonces, cuando yo veo eso, lo que puedo ver es otra congruencia. No, en este caso puedo ver un triángulos congruentes. ¿Dónde? Aquí, ponerlo aquí. Este triángulo de acá con este triángulo de acá. ¿Qué tipo de congruencia? Sería ángulo, lado, ángulo. ¿Cuáles ángulos? El 127 medios, voy a poner otro color. El 127 medios, el lado de 5 y el ángulo de 90. Y acá nuevamente es lo mismo. El ángulo de 127 medios, el lado de 5 y el ángulo de 90. Tendría ahí el ángulo, lado, ángulo. Cuando yo logro demostrar eso, lo que se lo pone a 127 acá es 10. Acá también sería 10. O sea, lo que se le pone a 127 medios termina siendo 10. Y al final yo tengo entonces un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo AE, voy a poner la M, donde yo tengo que este 90 he trazado una mediana. Y hay una propiedad de triángulos, la mediana relativa a la hipotenusa. Cuando la mediana es relativa a la hipotenusa, sería una propiedad que vimos de triángulos. Esto era 90, ¿no? Y trazaba una mediana relativa a la hipotenusa y al final demostraba que estos tres puntos eran iguales. Entonces, si yo ya tengo ese triángulo en este A, E, M, no le estoy poniendo M esto, este C. Entonces, lógicamente, ese X también será 10. Y eso es lo que podemos ver. ¿Se entendió esa parte? ¿Se Sí, entendió? profesor. Entonces, lo que hicimos fue básicamente hacer una prolongación. Primero trabajar con los ángulos, ¿no? No, primero darnos cuenta que, eh, como vimos en trigonometría, esos catetos de relación 1, 2 me dan necesariamente un ángulo de 53 medios, ¿no? Así como aquellos que son de relación 1 a 3 me resulta un triángulo notable aproximado de 37 medios. Luego de eso, ir trabajando con los valores, ¿no? Con los valores. Hago la transferencia de ángulos respectivos. Luego finalmente busco una congruencia con una prolongación
para poder aplicar finalmente mi teorema de mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Básicamente es eso. ¿Ya? Listo. Entonces, en la figura se muestra una cuña de madera, cuya cara lateral tiene forma de trapecio, ¿no? La cara lateral tiene forma de trapecio. Ujú. O sea, esta cara AQRB tiene forma de trapecio. Un trapecio escaleno, pero está diciendo que los lados no paralelos son diferentes. La medida del ángulo A, la medida del ángulo A es el doble de la medida del ángulo ubicado en el punto B, o sea, este de acá. La medida del ángulo A es el doble, ¿no? Porque dice es el doble de la medida del ángulo B. Ujú. El borde lateral que coincide con el punto A, el borde lateral que coincide con el punto A es 20 centímetros. Estoy diciendo que esto es 20 centímetros. Todo este segmento es 20 centímetros. Y me está pidiendo una distancia de AH. No, me dice que la distancia de H es 4, o sea, me está diciendo que esto es 4. Y me está diciendo que HB es 36. Si HB es 36. Listo. Sabiendo eso, me pide hallar UR, ¿no? UR que es X. Eso es lo que hay que hacer. Entonces vamos a ver qué podemos hacer ahí. Pues eso nos invita a trazar una paralela, ¿no? Una paralela QN para formar un pequeño romboide. O sea, una paralela acá. ¿Por qué haría eso? Porque entonces yo tengo que SX ya es parte de algo que yo conozco, ¿no? Que es HB. Y adicionalmente lo más importante es que me permite trasladar este ángulo alfa acá. Si usted se da cuenta, básicamente ya a estas alturas con triángulos, hemos visto varios casos, cuando ve un ángulo alfa y en otro extremo un ángulo 2 alfa, es una invitación siempre a buscar que haya un triángulo isósceles en determinado momento, ¿no? Que se forme un triángulo isósceles a un lado, para poder utilizar ese ángulo que es la mitad del otro. Entonces yo lo que podría hacer acá, aprovechando que ese es alfa, es trazar otra figura similar, ¿no? De aquí. De tal forma que esto también sería 4, ¿no? Y que ese ángulo, o sea, le estoy copiando una imagen de tal forma que este ángulo sea 2 alfa, ¿no? Y debe ser cuando entonces estoy formando un triángulo isósceles. He formado un triángulo isósceles, porque en un triángulo isósceles la altura es a la vez mediana de la base. Eso lo vimos en otro lado. Entonces, eso me invita también a saber que esto es un alfa, ¿no? Y que adicionalmente, esto es 20. Si eso es 20, en ese triángulo que se ha formado que son isósceles también, eso también sería 20, ¿no? Entonces tengo 4, 20 y tengo finalmente que todo eso es 36. Si todo eso es 36, lo que falta para de 24 a 36 es 12, ¿no? Y eso justamente sería el valor de X, ¿no? Entonces, el detalle era hacer un trazo inicial, ¿no? Para formar un romboide, ¿no? Un romboide. Y luego hacer un triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles. De tal forma que obteníamos dos triángulos isósceles, ¿no?
y de tal forma que podemos trasladar ese 20 al otro lado, ¿no? Y con eso podríamos despejar X, porque todo era 36 y yo ahí que uno es 4, el otro es 20 y el otro es X, ¿no? ¿Se entendió? Sí, sí, profesor. Era básicamente usar el tema del isósceles, ¿no? O tenemos un isósceles, esa altura es a la vez mediana, ¿no? Es a la vez mediana. Ya, vamos terminando. Vamos a hacer la figura del otro, pero no. Dice, en la figura se observa una plataforma de forma rectangular para un helipuerto. La distancia más corta entre esquinas opuestas es 100 metros. ¿Ya? Es una forma rectangular, la distancia más corta entre esquinas opuestas es 100 metros. No todo al final es lo mismo, porque si es un triángulo, las dos diagonales son iguales. Si una persona está ubicada en P, ¿ya? Está ubicada acá en el punto P. Ajá. De tal forma que APD es 2 beta y PAD es alfa. Me pide calcular a ver, la distancia entre la persona, ¿no? O sea, del punto B a la esquina AD, la esquina AD. Desde el punto dice, hay la distancia entre la persona y la esquina D, no la esquina, sino la esquina D. Entonces me está pidiendo, este es el X, ¿no? Me está pidiendo esto. Y me dice que todo eso es una forma rectangular y que la distancia más corta entre esquinas, una distancia más corta entre esquinas, no sería la diagonal. O sea, la distancia más corta entre esquinas es la diagonal. Es una forma elegante de decirme la diagonal, porque entre la esquina D y la esquina CD, ¿no? Por ejemplo, entre estas dos esquinas, la distancia más corta justamente es la diagonal, ¿no? La que va entre esos dos puntos, ¿no? No hacer ir por los lados, sino hacer ese trazo directo. Y me dice que eso es 100. Si ese es un triángulo rectángulo, sabemos que acá es 90 y sabemos que necesariamente en este caso, vamos a ver bien, los lados, las diagonales, perdón, como hemos visto acá, las diagonales tienen segmentos iguales, ¿no? Es lo que hemos visto en paralelogramos en la parte de rectángulos. Entonces, si sé eso, yo también sé que si todo es 100, todo al final es 50-50, ¿no? Todo es 50-50. Si sé que todo es 50-50, ¿no? Todo es 50-50, ¿no? Y me está diciendo necesariamente. Ya. Y otra propiedad que tenemos de los rectángulos, ¿no? La propiedad de los rectángulos es que producto de que esas diagonales son iguales, estos ángulos también son iguales, porque es 50-50. O sea, lo que trato de decirles es que cuando vemos estos ángulos iguales, en verdad estamos formando triángulos iguales. Triángulos, o sea, este es igual a este, ¿no? Y este ángulo es igual a este ángulo. ¿Por qué? Porque las diagonales, los segmentos diagonales son iguales. O sea, se forman necesariamente 4 pedazos en donde se establecen ángulos iguales. Entonces es lo mismo que sucede acá, porque como es una diagonal es 50-50, el otro es B. Si el otro es B, implica que este ángulo externo es 2B. Entonces lo que tengo ahí es básicamente para este triángulo, ¿no?
de acá, donde el X es ese lado, tengo un triángulo isósceles. Me atrevería a decir que hasta, claro, un triángulo isósceles. Entonces, este X necesariamente, si esto era 50, necesariamente, ¿no? Se opone a 2 beta, y el otro que se le opone a beta también es 50. Y eso es justamente lo que me está pidiendo. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí, profesor. Ya. Dice, en ejercicio 14, la figura ABCD es un cuadrado de centro. Es un cuadrado de centro. De tal forma que ese L, o sea, este L, es mediatriz de OC, de acá. Si es mediatriz, esto es 90, y lo divide en dos segmentos iguales. OM es básicamente 2 raíz de 5. O sea, 2M es 2 raíz de 5. Este es 2 raíz de 5. Hay el perímetro del cuadrado, ¿no? Hay el perímetro del cuadrado. Entonces ABCD es un cuadrado de centro U, L es la mediatriz de OC y OM es 2 raíz de 5 y hay el perímetro del cuadrado. Bueno, el perímetro del cuadrado sería sencillamente hallar un lado, ¿no? Hallamos un lado y vamos a completar. O sea, si hemos dicho, vamos a poniéndole valores de A. Se ha dicho que son iguales, ¿no? Porque esa recta L es mediatriz de OC, ¿no? L mediatriz de OC. Entonces, como ese es el O es el centro, cuando el O es el centro, sabemos que se dividen 4 segmentos, esos 4 diagonales se bisecan, ¿no? Y son iguales, pero justamente este O es el centro del cuadrado. Y podemos partir de ello a cada vértice longitudes iguales, ¿no? Aparte de formar 90 entre las diagonales. Entonces, yo ya sé que si O es el centro, necesariamente en el otro lado eso también es 2A, ¿no? Necesariamente el otro también es 2A. Lo que falta es la misma distancia de 2A. Ahora que tengo que ser 2A, adicionalmente, como sé que esa es la diagonal que pasa por el centro, es una diagonal, yo también sé que eso es 45. Porque en un triángulo rectángulo, perdón, en un cuadrado, los ángulos, o sea, estos ángulos que se dividen, vamos a ver acá, son 45, porque son de lados iguales. Bueno, ese es 45 y otro también es 45. ¿Cómo lo sabes? Porque los lados son iguales. Y un ángulo ya es 90. Necesariamente, esas diagonales, son bisectrices de sus respectivos ángulos, de sus vértices. Entonces eso sería 45. Y cuando yo veo ese ángulo de 45, ¿no? Yo también me doy cuenta de otra cosa. En este caso, teníamos que OH y HC es la misma, ¿verdad? Teníamos en el ángulo HM un notable de 45. Entonces, si este era 45, o sea, el de acá, todo debe ser a 45. Entonces, si esto era 3A, o sea, este segmento era 3A, eso también era 3A. No, porque todo este segmento, todo esto, ay, era un ángulo de 45. Pero cuando pienso entonces en este triángulo pequeño,
Me doy cuenta que hay una relación entre los catetos ahora, de 1 a 3. Y si es de 1 a 3, hemos dicho que ese triángulo necesariamente es 37 medios, ¿no? 37 medios. Entonces, ese ángulo de 37 medios, ahora que sé que este triángulo es 37 medios, yo sé necesariamente que el otro es raíz de 10, ¿no? Entonces, ese 2 raíz de 5 es la hipotenusa, que sería raíz de 10, ¿no? Raíz de 10K, ¿no? Ese K sería sencillamente, bueno, esto sería, no, lo pasamos a dividir, ¿no? 2 raíz de 5 sobre raíz de 10, ¿no? Sobre raíz de 10. Ahí lo que podemos calcular, ¿no? Esa raíz de 10 es raíz de 2 por raíz de 5, ¿no? Lo podemos hacer así. Raíz de 2 por raíz de 5. La raíz de 5 se va, me queda 2 sobre raíz de 2, ¿no? Luego multiplico por raíz de 2 por raíz de 2 y al final me sale que K es raíz de 2, ¿no? K es raíz de 2. Entonces, el lado que se lo pone a 37, porque al final recuerde que este era 10K, ¿no? No, raíz de 10K, K y 3K. Entonces lo que se lo pone necesariamente es raíz de 2. Pero yo lo que quiero, ahora que sé que ese A es raíz de 2 también, que era ese K, yo lo que quiero es el perímetro, porque requiere el lado. Y yo lo que tengo es un cuadrado, perdón, cuya diagonal es 4A. Pero ese 4A, cuando yo sé que A es raíz de 2, es 4 raíz de 2. Como yo sé que ese es un ángulo de 45, yo sé que necesariamente cada lado es 4, ¿no? Y con eso, sí puedo hallar el perímetro de ese cuadrado, que sería 2p, sería 4 por 4, ¿no? Y al final todo eso me da 16, ¿no? El perímetro del cuadrado, 16 metros. ¿Se entendió más o menos? ¿No se entendió? Por eso primero se halló A, ¿verdad? Ajá, hallamos A y nos damos cuenta que es raíz de 2, ¿no? Que es raíz de 2. Primero es recordar que el O es el centro del cuadrado. O sea, el centro del cuadrado es aquella donde se cruzan las bisectrices. Entonces, si este le era A, porque era mediatriz, porque este recta L era mediatriz, lógicamente el otro también tiene que ser 2A, ¿no? Como ese 2A, cuando veo el triángulo de verde, y yo sé que este es ángulo de 45 porque es una diagonal del cuadrado, el otro es 2A, implicaría que este segmento HM, ¿no? Este segmento HM también es 3A. Y cuando yo sé que ese ancho es 3A, yo ya tengo un triángulo de amarillo, ¿no? Este triángulo de amarillo, donde hay relación de catetos de 1 a 3. O sea, es un ángulo de 37 medios, como vimos en trigonometría. Entonces, sabiendo que ese es 37 medios, yo ya tengo un valor de hipotenusa
por dato, que es 2 raíz de 5. Entonces puedo despejar los valores de los catetos y con eso obtengo el valor de A. Luego con ese valor de A tengo un valor de diagonal del cuadrado, pero ya con el valor de diagonal puedo hallar el valor de los lados, ¿no? Porque recuerde que en un triángulo, perdón, en un cuadrado, este, los lados, uno es lado es A, el otro es A, y bueno, evidentemente el otro es A raíz de 2. A eso. Vamos a ponerle, no se confunda un B, B, y necesariamente la diagonal es un B raíz de 2, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Pues con el triángulo AHM, ahí aplicó lo que sería Pitágoras. No, el triángulo HM, que es el triángulo de verde, simplemente es darnos cuenta que es un ángulo de 45. Porque recuerden, en todo triángulo rectángulo, sí, bueno, en todo cuadrado, este, cuando traza la diagonal, este es 45, 45. Solo que acá han prolongado y acá formamos un ángulo de 90. Pero como este era 45, entonces todo ese triángulo era un triángulo notable de 45, 45. ¿Entendió? Entonces vamos al problema final, ¿ya? Problema final. Dice, en la figura se muestra el armazón de estructura metálica para un concierto. La parte frontal ABCD tiene una forma rectangular. Si forma rectangular significa que tiene lados opuestos paralelos e iguales. Los encargados de la construcción requieren dar mayor seguridad, para ello requieren colocar un barrote de soporte que une los puntos medios de los barrotes representados por DQ, DQ y PC, ¿no? PC. Hay la longitud del barrote requerido. Entonces, ahí sencillamente le está diciendo que esto, el de acá, es un rectángulo. Si es un rectángulo, lados opuestos iguales. Eso también es 6,6. Entonces, si se da cuenta, acá lo que le está pidiendo, este es un trapecio, ¿no? Porque justamente acá es un 90 y acá también es un 90. Y le está pidiendo que dice que quiere colocar un barrote de soporte que une los puntos medios de esas diagonales. Porque si eso fuera un trapecio, tiene diagonales de Q y diagonales CP. Entonces lo que quiere es esto. Se lo representamos acá. Tiene los puntos, ese cuadrilátero CDPQ, es un trapecio. Tiene las diagonales que están de azul y de morado. Y quiere unir esos puntos medios, sabiendo que las bases es 6,6 y 3, ¿no? Porque como este era un rectángulo,
Cuando este era 6, el otro también era 6. Y este era dato que ya era 3. Entonces, ahí lo único que hacer es que recordar la propiedad que vimos para trapecios. Vimos dos propiedades. Una de dos de base media, la teorema de base media, y vimos el segmento que une los puntos medios de las diagonales, que es justamente lo que estaban pidiendo en el problema. Que es exactamente lo que están pidiendo, es igualito. Que sencillamente es la semidiferencia de las bases, mayor y menor. Entonces, es una aplicación directa nada más. Entonces sería 6,6, una base mayor menos la base menor entre 2, y eso me da justamente el x que yo quiero hallar. Aplica eso, sería 3,6. 3,6 entre 2 es 1,8. Y 1,8 es la respuesta. Nada más. Es una aplicación directa de la propiedad que vimos en la parte de teoría. ¿Se entendió? Sí, se entendió que es la propiedad que vimos acá. Sí, bases. Una era la base media y la otra era el cálculo del segmento que une los puntos medios de la diagonal. O sea, traza las dos diagonales, les encuentra los puntos medios, ¿no? Encuentra el punto medio y une esos puntos medios. Que, bueno, aparte de ser paralelo con las bases, es la semidiferencia de las bases. Es una aplicación directa nada más. No hay nada más que hacer. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna consulta? No. ¿Ya? Si no hay ninguna consulta y todo está claro, dejamos ahí.